Hasta los asesinos tienen familia. Chris Watts era el hombre perfecto, no era alguien violento, por el contrario era trabajador y amoroso con su familia. Pero la madrugada del 13 de agosto de 2018 asesinó a su esposa y a sus hijas en un crimen que conmocionó a nivel mundial. ¿Qué puede llevar a un padre de familia respetado a cometer un crimen de esta naturaleza? ¿Las fantasías con su amante motivaron este crimen? ¿Acaso fue un impulso o fue el resultado de años de represión y frustración en su vida personal? Hoy vamos a analizar el caso de Chris Watts, apodado el monstruo de Denver, y nos adentraremos en la mente criminal para revelar qué hubo detrás de este crimen. Christopher Lee Watts era percibido en su entorno como un hombre tranquilo, reservado, trabajador y sin antecedentes de violencia. Su imagen pública y personal contrastaba con una vida interior compleja. Chris trabajaba como operador de campo petrolero para Anadarko Petroleum en Frederick, Colorado. Chris comenzó en este empleo aproximadamente 6 meses antes del crimen. En este trabajo estaban puestas las esperanzas de Chris y Shannon, quienes atravesaban un fuerte periodo de crisis financiera, lo que representaba un alivio y estabilidad en la vida de la familia Watts. Shannon era extrovertida, proactiva y dominante en el hogar. Le gustaba la perfección y estaba obsesionada con mostrar una vida perfecta en las redes sociales. Por su parte, Chris no se mostraba cómodo con este perfeccionismo y la obsesión de Shannon, sin embargo, trataba de involucrarse en las pasiones de su esposa. Pero con el paso del tiempo, todo se fue convirtiendo en una constante lucha emocional para Chris. En los videos publicados por Shannon, se le veía incómodo, cansado de la constante presión por mantener las apariencias de la familia perfecta, algo que claramente provocó un distanciamiento emocional en ambos. Chris comenzó a aislarse cada vez más de su esposa, algo que fue quebrando la relación. Ambos discutían constantemente, cada vez había más diferencias, y las exigencias habían escalado al punto de que ambos ya no podían convivir de forma armoniosa en su vida. Fue entonces que conoció a Nicole Kessinger, una geóloga que trabajaba como contratista en el Departamento de Seguridad Ambiental de la misma empresa para la que Chris trabajaba. El flechazo fue casi inmediato, y la química era innegable. Ambos eran jóvenes con una vida por delante y fantasías que cumplir. Esta nueva relación le trajo a Chris una sensación de estabilidad fuera de su hogar. Pero como todo lo que tiene dualidad, era difícil sostener el peso equilibrado en la balanza. La relación con Nicole parecía un sueño más en la vida de Chris. Viajes, romance y de nuevo la apariencia de la pareja perfecta fueron rompiendo en silencio las esperanzas de la familia Watts. En el trabajo, Chris se mostraba impaciente e irritable, algo que no era común. Los deseos de estar con Nicole le corrompían cada vez más y los problemas en su hogar no cesaban, algo que fue quebrando la mente de Chris al punto de mostrar dos extremos de su personalidad: frialdad emocional y reactividad. Una combinación que juntas eran una bomba de tiempo. Esta doble vida comenzó a perturbar fuertemente la salud mental de Chris. La idea de la familia perfecta ya no encajaba en sus planes y los deseos obsesivos por comenzar una nueva vida con Nicole eran más fuertes. Después de todo, cada cosa que Chris hacía por su familia ya no era suficiente para sostener más la mentira que Shannon quería sostener. Entonces, estaba por suceder algo que haría más difícil los deseos de Chris. Shannon anunció su tercer embarazo en junio. A través de sus redes sociales posteó un video en Facebook donde aparecía con una camiseta que decía "Oops, we did it again", y en el video le decía a Chris que estaban esperando a otro bebé. Esta situación pondría al límite la mente de Chris. ¿Cómo podría terminar la relación con Shannon después de enterarse de una nueva responsabilidad en su vida? Él comenzó a ir en declive cada vez más. Su mente comenzó a encaminarse a un límite entre lo real y el delirio.
Chris comenzó a pensar que Shannon no lo dejaría irse tan fácilmente de su vida. Así que ese pensamiento fue creciendo cada vez más para orillarlo a pensar en lo peor. La única forma de comenzar su nueva vida era destruir la otra. Y así fue. La madrugada del 13 de agosto del 2018, Chris estaba esperando a Shannon, que llegaba de un viaje de trabajo cerca de las 2 de la madrugada. A su llegada, Chris parecía distante y frío porque dentro de él sabía que había llegado el momento de confrontar sus fantasías. En un aparente arranque de impulso explosivo, mostró frialdad mientras terminaba con la vida de su esposa en la cama en la que minutos antes habían tenido intimidad. Las pequeñas Bella y Celeste fueron las siguientes, pero con ellas mostró más control y lo planeó. Condujo alrededor de 65 kilómetros hasta un terreno que conocía perfectamente y allí, sin pensarlo más, las asfixió de una a una con sus mantas. Ambas suplicaron por su vida, pero a Chris no le importó. Él ya había decidido que tenía que deshacerse de su antigua vida para comenzar una nueva con Nicole. Sin embargo, Chris no contaba con que la amiga de Shannon, Nicole Atkinson, llegaría horas más tarde a buscarla después de un mal presentimiento. La amiga de Shannon llegó a la casa de los Watts luego de que ella no respondiera a las llamadas y mensajes temiendo por la seguridad de su amiga embarazada. Fue entonces que llamó al 911 para reportar la situación, y Chris llegó minutos después del llamado de la policía para que los dejara pasar a su casa. Allí se mostró nervioso, pero con cierto control mientras los oficiales inspeccionaban su casa, pero su amiga y vecinos sospechaban de su actitud. I called her 3 times, texted her about 3 times. I just want them back. I just want them to come back. And if Los canales locales presentaban la noticia y allí, una vez más, mostró una frialdad inquietante. Pasaron 48 horas y tras fallar en la prueba del polígrafo se supo la verdad. Chris Watts era el responsable de la desaparición de su esposa e hijas, algo que conmocionó a familiares, amigos y desconocidos. La primera versión de Chris fue que Shannon había asfixiado a las niñas tras haber discutido y entonces él reaccionó haciendo lo mismo con ella. Pero la policía jamás creyó su versión. Los detalles más devastadores del crimen contra las hijas de Chris y Shannon vinieron después cuando los médicos forenses presentaron sus informes. Celeste, de 3 años, mostraba únicamente signos de asfixia forzada, sin señales de lucha. Todo indica que fue atacada mientras dormía o sin entender lo que ocurría. Pero el caso de Bella, de 4 años, fue muy distinto. Presentaba laceraciones en las paredes internas de la boca, un desgarro en el frenillo y marcas de mordidas que en su propia lengua. Estas lesiones indicaban que luchó con todas sus fuerzas por respirar, mientras era asfixiada por su propio padre. Lesiones que los forenses reconocen como comunes en víctimas que mueren por asfixia forzada, especialmente cuando intentan resistirse. Se cree que Bella pudo haber presenciado cómo Chris le quitaba la vida a su hermana menor. Tal vez no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero vivió lo que probablemente fue la escena más aterradora de su corta vida. Semanas después comenzaron a circular testimonios de personas que aseguraban haber tenido encuentros íntimos con Chris Watts. Muchos no fueron confirmados, pero uno en particular llamó la atención por su cercanía al entorno de Shannon. Amanda McMahon afirmó haber conocido a Chris en Tinder y relató que tuvieron un encuentro íntimo en marzo de ese mismo año. Según su testimonio, Chris le expresó una fantasía de violación, y la situación se volvió tan agresiva que ella decidió terminarla de inmediato. Lo más inquietante es que Amanda era conocida de Nicole Atkinson, amiga íntima de Shannon. Estos detalles, aunque no fueron presentados como pruebas oficiales en el juicio, ofrecen una mirada inquietante sobre el estado mental de Chris antes del crimen. La frustración por su relación con Shannon y la presión por sostener una vida llena de apariencia y el deseo de escapar de su realidad podrían haberlo llevado a una desconexión emocional profunda. Chris parecía vivir entre 2 mundos, entre la familia perfecta que mostraba en redes y el de una fantasía oscura que crecía en silencio. Una mente dividida entre lo que realmente era y lo que tenía que aparentar. Años después, Chris confesó los crímenes en cartas que se enviaba desde prisión con una fanática, y allí dijo que lo había planeado todo antes para iniciar una nueva etapa con Nicole.
Christopher Lee Watts casi fue condenado a la pena capital, pero en un movimiento más de estrategia y cálculo, aceptó la responsabilidad por los crímenes, lo que frenó esta sentencia, pero en consecuencia, deberá de permanecer privado de su libertad de por vida en una prisión de máxima seguridad, aislado 23 horas al día sin contacto con otros presos ni guardias dado el estatus de su caso, y solamente tiene 1 hora para poder ducharse y hacer ejercicio. La vida de Chris Watts parecía ser perfecta, una familia modelo, pero en la intimidad era todo lo contrario. Caos, frustración, control, represión y exigencias complejas que fueron derrumbando la mente de aquel hombre que daba todo por su familia. Shannon era una mujer que se caracterizaba por ser exigente y, en palabras de los padres de Chris, era muy controladora. Parecía estar obsesionada con la perfección y la vanidad, algo para lo que Chris quizá no estaba preparado emocionalmente. Chris parecía tener una mente fuerte, pero detrás de esa apariencia, estaba constantemente luchando en el límite de su psique, que era cada vez más frágil e incapaz de lidiar con lo que representaba estar con Shannon. En contraste, la aparición de Nicole le dio una aparente sensación de respiro y estabilidad en su vida, pero en paralelo también alimentaba la insatisfacción por la vida que tenía en su hogar, situación que fue fragmentando aquella mente que alguna vez deseó tener a la familia perfecta, pero que fue incapaz de sostener debido a las constantes presiones personales y de pareja, que solo dieron pie a vivir una doble vida, ambas llenas de mentiras, fealdad y fantasías imposibles de cumplir, hasta que en un impulso lleno de hartazgo y frustración hizo lo impensable, lo que terminó en una historia que manchará para siempre lo que antes era la familia perfecta. No cabe duda que las apariencias a veces engañan y lo que vemos como una vida perfecta no siempre es así. Cuando la represión se combina con frustración, fantasía e impulso, da como resultado un perfil peligroso que muchas veces termina colapsando. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a mi canal, dale like y compartirlo. Nos vemos en el próximo video.